Es de enorme importancia conocer y comprender la profundidad y la belleza de la meditación. Desde tiempos inmemoriales el hombre siempre se ha planteado la pregunta de si existe algo más allá del pensamiento, más allá de las invenciones románticas y más allá del tiempo. Siempre se ha preguntado, ¿existe algo más allá de todo este sufrimiento, más allá de todo este caos, más allá de las guerras, de la constante lucha entre los seres humanos? ¿Existe algo que sea inmutable, sagrado, absolutamente puro, no contaminado por ningún pensamiento ni por ninguna experiencia? Desde los tiempos antiguos, este ha sido el interrogante de todas las personas serias. Para descubrirlo, para dar con eso, es imprescindible la meditación, pero no la meditación repetitiva que no tiene ningún sentido. Cuando la mente está libre de todo conflicto, de cualquier afán del pensamiento, entonces existe una energía creativa que es verdaderamente religiosa. Dar con esa energía que no tiene principio ni fin es la verdadera profundidad y belleza de la meditación, lo cual requiere libertad de todo condicionamiento. La completa seguridad está en la inteligencia compasiva, una seguridad absoluta. Pero nosotros buscamos seguridad en las ideas, en las creencias, en los conceptos, en los ideales. Nos aferramos a esas cosas. Son nuestra seguridad, por falsas e irracionales que sean. Donde hay compasión con su inteligencia suprema hay seguridad. Si lo que se busca es seguridad, en realidad donde hay compasión, donde existe esa inteligencia, no hay problema de seguridad. Así que hay un origen, una base inicial desde la cual surgen todas las cosas, y esa base inicial no es la palabra. La palabra nunca es la cosa. La meditación consiste en dar con esa base que es el origen de todas las cosas y que está libre de todo tiempo. Este es el camino de la meditación, y bienaventurado es el que lo descubre. Es bueno meditar sin imponer, sin hacer ningún esfuerzo. Empezar gota a gota para ir más allá del tiempo y el espacio, donde el pensamiento y el sentimiento no tienen acceso, donde no existe la experiencia. La meditación es un movimiento interno de lo desconocido. Uno no está allí, solo hay movimiento. Somos demasiado insignificantes o demasiado importantes para ese movimiento, el cual no tiene nada detrás ni delante. Es esa energía que el pensamiento materia no puede tocar. El pensamiento es perversión, porque es el resultado del ayer. Está atrapado en la labor penosa de siglos, y por eso resulta confuso, poco claro. Hagamos lo que hagamos, lo conocido no puede alcanzar lo desconocido. La meditación es morir para lo conocido. La meditación no es concentrarse, no es exclusión. No hay distracción porque la meditación no es concentración. Esto genera conflicto. Una mente meditativa puede concentrarse, pero entonces no es una exclusión ni una resistencia. Pero una mente concentrada no puede meditar. Es curioso cuán importante se vuelve la meditación. No tiene principios ni fin. Es como una gota de lluvia. En esa gota están todos los arroyos, los grandes ríos, los mares y las cascadas. Esa gota alimenta a la tierra y al hombre.
Sin ella, la tierra sería un desierto. Sin la meditación, el corazón se vuelve un desierto, una tierra desolada. La meditación tiene su propio movimiento. Uno no puede dirigirla, moldearla o forzarla. Si uno lo hace, deja de ser meditación. Este movimiento de la meditación cesa si uno es un mero observador, si uno es el que experimenta. La meditación es el movimiento que destruye al observador y al experimentador. Es un movimiento que está más allá de todo símbolo, pensamiento y sentimiento. Su rapidez no puede medirse. La meditación es una de las cosas más extraordinarias y si uno no sabe lo que es la meditación, es como un ciego en un mundo de colores brillantes, de sombras y luz en movimiento. No es un asunto intelectual, sino que cuando el corazón penetra en la mente posee una cualidad muy distinta. Entonces es realmente ilimitada, no solo en su capacidad de pensar, de actuar eficazmente, sino también en el sentido de vivir en un vasto espacio en el que uno forma parte de todas las cosas. La meditación es el movimiento del amor, pero no es el amor a uno o a muchos. Es como el agua que uno puede beber de cualquier jarra, ya sea de oro o de barro. Es inagotable. Y sucede algo peculiar que ninguna droga o autohipnosis puede producir. Es como si la mente se adentrara en sí misma, empezando por la superficie y profundizando cada vez más hondo, hasta que profundidad y altura pierden su sentido y toda forma de meditación cesa. En este estado hay completa paz, no en el contento que se produce a través de la gratificación, sino una paz que posee orden, belleza e intensidad. Todo eso puede ser destruido, como se puede destruir una flor y no obstante, a causa de su misma vulnerabilidad es indestructible. Esta meditación no puede ser aprendida de otro. Uno debe empezar sin saber nada al respecto y avanzar de inocencia en inocencia. El terreno en el que la mente meditativa puede empezar es el de la lucha, el dolor y la dicha pasajera de la vida diaria. Ahí debe empezar, estableciendo orden, y a partir de ahí moverse sin fin. Pero si lo único que le preocupa es producir orden, entonces ese mismo orden generará su propia limitación y la mente será su prisionera. De alguna manera, en todo este movimiento uno debe comenzar por el otro extremo, por la otra orilla, y no estar siempre preocupado por esta orilla o el modo de cruzar el río. Uno debe tirarse al agua sin saber nadar, y la belleza de la meditación es que uno nunca sabe dónde se encuentra, a dónde va o cuál es el fin. Si practico, si copio, terminaré por ser un imitador, una máquina repitiendo. Si mi mente solo es capaz de repetir, de practicar día tras día cierto método, de seguir cierto sistema, al final la mente no hace más que copiar, imitar y repetir. Sin lugar a dudas esto es obvio, ¿no es cierto? Por tanto, en el mismo principio, ya he fijado el curso que la mente deberá seguir, pero si no lo entiendo al principio, no lo comprenderé al final. Eso es una verdad evidente. De manera que el final está al principio. Los sistemas que dependen de promesas, de placer, de recompensas o castigos, vuelven a la mente mecánica, estúpida y embotada. Si al principio no hay libertad, es evidente que tampoco habrá libertad al final. El principio es lo más importante.
Un sistema de meditación no es meditación. Un sistema implica un método que se practica con el propósito de lograr algo al final. Si practicamos cualquier cosa una y otra vez, se vuelve algo mecánico. ¿Cómo puede estar libre para observar y aprender una mente mecánica que ha sido entrenada, deformada y torturada a fin de ajustarse al modelo de lo que llama meditación, esperando alcanzar una recompensa al final? De manera que cuando utilizamos la palabra meditación, no nos referimos a algo que hay que practicar. No tenemos método alguno. La meditación significa ser consciente, darse cuenta de lo que uno está haciendo, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo. Darse cuenta, sin opción alguna. Observar y aprender. Meditar significa ser consciente del propio condicionamiento. ¿Cómo ha sido condicionado por la sociedad en la que vive, en la que se ha educado, por la propaganda religiosa? Ser consciente sin elección alguna, sin distorsión, sin desear ser diferente. De ese darse cuenta surge la atención, la capacidad de estar completamente atento. Entonces hay libertad para ver las cosas como realmente son, sin distorsión. La mente se vuelve lúcida, clara y sensible. Una meditación así genera una cualidad en la mente que permanece en completo silencio. Uno puede seguir hablando de esa cualidad, pero no tiene ningún sentido, a menos que sea un hecho. Vamos a establecer una diferencia entre la concentración y la meditación. Cuando hablamos de meditación, la mayoría de nosotros pensamos en aprender tan solo un truco para concentrarnos. Pero la concentración no conduce a la dicha de la meditación. Examinen lo que sucede con lo que normalmente llaman meditación. No es más que un proceso de entrenar la mente para concentrarse en un determinado objeto o idea. Se excluyen de ella el resto de pensamientos o imágenes, menos el que se ha elegido deliberadamente, intentando dirigir la mente hacia esa única idea, imagen o palabra. Esto es solo la contracción del pensamiento, la limitación del pensamiento. Y cuando otros pensamientos surgen durante este proceso de contracción, los descartan, los dejan de lado. Por lo tanto, la mente se vuelve cada vez más restringida, cada vez menos flexible, cada vez menos libre. ¿Por qué quieres concentrarte? Lo haces porque piensas en un incentivo, en una recompensa que te espera como resultado de la concentración. Quieres convertirte en discípulo, encontrar al maestro, desarrollarte espiritualmente y comprender la verdad. Así es como tu concentración destruye por completo el pensamiento y el sentimiento, porque considera la meditación, la concentración, en términos de beneficio, de escapar de la confusión. Todos aquellos que han practicado la meditación, la concentración durante años, han estado forzando la mente para que se ajuste a un determinado patrón, para que se adapte a una determinada imagen o idea, para que se amolde a una idiosincrasia o un prejuicio determinado. Pero todas las creencias, todos los ideales, todas las idiosincrasias dependen de sus gustos y aversiones personales. Su autodisciplina, su llamada meditación, es un mero proceso por el cual intentan obtener algo a cambio. Y esta seguridad de recibir algo a cambio, esta búsqueda de una compensación, también tiene mucha importancia para los muchos seguidores de las iglesias y sociedades religiosas, pues ellas prometen un premio, una recompensa a los fieles, adeptos a su disciplina. Donde hay control no hay meditación del corazón.
cuando están buscando con la intención de ganar, de ser recompensados, han dejado de buscar. El control no es necesario. El control implica no solo al controlador, sino la cosa controlada. Si observamos la mente, veremos que el pensamiento divaga sin rumbo y uno intenta retenerlo para luego volver a divagar de nuevo y volverlo a retener. Así este juego sigue constantemente. Finalmente, al cabo de 10 años o el tiempo que sea, podemos llegar a tener un control tan completo que la mente deje de divagar, que no tenga ningún pensamiento, y entonces podemos decir que hemos alcanzado el más extraordinario de los estados. Pero en realidad es todo lo contrario, no hemos alcanzado nada, porque el control implica resistencia. Casi todos tratamos de controlar nuestras respuestas, nuestras reacciones. Tratamos de reprimir o moldear nuestros deseos, pero en eso siempre están el controlador y lo controlado. En lo que llamamos meditación, nunca nos preguntamos quién es el controlador y qué es aquello que tratamos de controlar. ¿Quién es el controlador que trata de controlar sus pensamientos, su forma de pensar, etc.? ¿Quién es el que controla? El controlador es sin duda esa entidad que ha decidido practicar un método o un sistema. Y bien, ¿quién es esa entidad? Esa entidad surge del pasado. Es un pensamiento basado en la recompensa y el castigo. Por tanto, el controlador pertenece al pasado y está tratando de controlar sus pensamientos, pero el controlador es lo controlado. Cuando uno siente envidia, separa la envidia de sí mismo y dice: tengo que controlar la envidia, debo reprimirla, o la racionaliza. Sin embargo, uno no está separado de la envidia, uno es la envidia. La envidia no está separada de uno, y a pesar de todo recurrimos al truco de intentar controlar la envidia como si fuera algo separado de nosotros, de manera que es posible vivir una vida sin ningún control, lo cual no significa complacerse con todo lo que uno desea. Por favor, pregúntate, ¿puedes vivir una vida que ahora mismo es tan desastrosa, tan mecánica y repetitiva, sin ningún ánimo de control? Eso solo puede suceder cuando percibimos con total claridad, cuando prestamos atención a cada pensamiento que surge, no cuando satisfacemos al pensamiento. Si prestas atención, esa clase de atención tan completa, descubrirás que es posible vivir sin el conflicto que surge del control. ¿Sabes lo que significa tener una mente que ha llegado a comprender el control y que vive sin sombra alguna de conflicto? Significa completa libertad. Y debemos tener esa libertad total para dar con eso que es la verdad eterna. ¿Qué entendemos por oración? Ante todo, en la oración hay una súplica, un ruego a lo que llamamos Dios. Como individuos pedimos, suplicamos, rogamos, buscamos ser guiados por algo que llamamos Dios. Este enfoque, por lo tanto, consiste en buscar recompensa o satisfacción. Si tienes un problema, rezas para recibir orientación, o si estás confundido, pides claridad, esperas ayuda de eso que llamas Dios. Lo cual significa que Dios, sea lo que sea Dios, aclarará la confusión que nosotros hemos creado, porque al fin y al cabo somos nosotros quienes hemos engendrado la confusión, el sufrimiento, el caos, la espantosa tiranía, la falta de amor, y esperamos que eso que llamamos Dios lo solucione. Queremos que otra persona disipe nuestra confusión, nuestro sufrimiento, nuestro dolor y nuestro conflicto. Suplicamos a otros que nos traiga luz y felicidad. Así pues, cuando oras,
cuando ruegas, cuando suplicas por algo, generalmente lo obtienes. Cuando pides, recibes, pero lo que se recibe no va a generar orden, porque lo recibido no aporta claridad ni comprensión, solo satisface, gratifica, pero no da origen a la comprensión, porque cuando se pide se recibe lo que uno mismo ha proyectado. ¿Cómo puede la realidad, Dios, responder a tu petición particular? ¿Puede lo inconmensurable, lo indecible, preocuparse por tus pequeñas y mezquinas zozobras, sufrimientos, confusiones que tú mismo has creado? Por consiguiente, ¿qué es lo que responde? Es obvio que lo inconmensurable no puede responder a lo mensurable, a lo insignificante, a lo pequeño. ¿Pero qué es lo que responde? En el momento de rezar estamos relativamente en silencio, en un estado de receptividad. Entonces nuestro propio subconsciente aporta una claridad momentánea. Al querer algo, al anhelarlo, en ese momento de desearlo, de sumisa súplica, estás bastante receptivo. La mente consciente, la mente activa, está relativamente tranquila, de modo que el inconsciente se proyecta en la mente y obtiene una respuesta. De modo que no es una respuesta que viene de la verdad, de lo inconmensurable. Es el propio inconsciente de uno el que responde. Así que no nos confundamos y no pensemos que cuando se cumple una plegaria estamos en contacto con la verdad. La verdad tiene que venir a uno. Uno no puede ir hacia ella. En el tema de la oración hay otro factor involucrado, la respuesta de aquello que llamamos la voz interna. Cuando la mente suplica, ruega, está relativamente tranquila. Cuando uno escucha la voz interna, es la propia voz de uno la que se proyecta en esa mente relativamente tranquila. ¿Cómo es posible que sea la voz de la verdad? Una mente confusa, ignorante, codiciosa, exigente y suplicante. ¿Cómo puede comprender la verdad? La mente tan solo puede recibir la verdad cuando está en absoluta calma, sin pedir, sin codiciar, sin anhelar, sin rogar, ya sea para uno mismo o para el prójimo. Cuando la mente está en absoluta calma, cuando el deseo cesa, solo entonces la realidad se manifiesta. Una persona que exige, que ruega, que suplica, que anhela ser dirigida, encontrará lo que busca, pero eso no será la verdad. Lo que reciba será la respuesta de las capas inconscientes de su propia mente que se proyectan en lo consciente. Y esa vocecita silenciosa que te guía no es real, sino tan solo la respuesta del inconsciente. Entonces nos preguntamos, ¿cómo tengo que meditar? Una de las preguntas más infantiles que se pueden plantear acerca de algo tan inmenso es preguntarle a alguien, dime lo que tengo que hacer, dime cómo sostener el mundo en una mano, dime cómo sujetar el mar o el aire en un puño. Eso es lo que todos deseamos. Queremos experimentar algo por medio de un método, pero en un método solo está implícita la conformidad o la magnitud del logro, sino que además un método implica un sistema o un camino hacia un punto fijo. Aquello está allí. Todo lo que debo hacer es practicar, lo cual es de lo más ilógico, irracional y sin sentido, porque si observas tu vida no hay nada estable, nada permanente. Puede que lo quieras, puede que desees una relación permanente con tu mujer, con tus hijos, con tu vecino, pero no puedes tener nada permanente. Incluso tu cuenta bancaria no es permanente. Ninguna relación lo es. Todo cambia constantemente. Todo está en movimiento. Al darte cuenta de esta inestabilidad de forma consciente o inconsciente,
Quieres algo permanente, algo donde agarrarte, y a eso lo llamas la verdad. También lo llamas Dios, o lo que sea. La verdad no tiene morada, es como estar en un mar desconocido. Debes arreglártelas, no de acuerdo a lo que crees o a lo que cree otra persona. Debes encontrar la salida por ti mismo. Pero cuando cuentas con un camino que conduce a la realidad, ya interviene el tiempo. Para llegar de un lugar a otro necesitas tiempo, varios días de viaje para cubrir la distancia. Y en ese intervalo, de aquí hasta allí, intervienen otros factores. Por eso tú dices, déjame concentrarme. Debo pensar en esa única cosa y rehusar el resto. Someter todo lo demás a este único factor. De modo que el proceso mecánico de cualquier sistema genera insensibilidad, represión, resistencia contra lo que uno realmente es, imponiéndose algo que cree que debería ser, con lo cual hay conflicto y lucha. Quieres controlar, quieres reprimir, disciplinarte, forzarte a estar sentado en silencio. Quieres respirar correctamente. Quieres hacer todas esas cosas fantásticas, con la esperanza de llegar al final a algo de lo cual no sabes absolutamente nada. De manera que un hombre sabio rechaza todos los sistemas, toda idea, todo concepto, porque ellos no conducen a ninguna parte. La meditación es esa atención en la cual uno se da cuenta sin elección del movimiento de todas las cosas, el graznar de los cuervos, el zumbido de la sierra eléctrica al cortar la madera, el temblor de las hojas, el ruidoso torrente, la llamada de un niño, los sentimientos, los motivos, los pensamientos que se persiguen unos a otros con gran insistencia. Ese darse cuenta de la totalidad de la conciencia. Eso es. Y en esa atención, el tiempo, como el ayer que continúa en el espacio del mañana, la convulsión y la distorsión de la conciencia se vuelven silenciosas y se aquietan. En esta quietud hay un movimiento inmensurable, incomparable, un movimiento que no tiene existencia. Esa es la esencia de la bienaventuranza, de la vida y la muerte. Es un movimiento que no puede ser seguido porque no deja rastro alguno y porque está silencioso e inmóvil. Es la esencia de todo movimiento. Quiero ver lo que hay en el interior de mi mente. Es muy difícil no analizar. Si uno analiza, no está observando. Quiero ver lo que hay en el interior de mi mente, lo que hay almacenado allí. Quiero leer todas las cosas que contiene porque el contenido de la mente es la propia mente. Quiero ver lo que soy durante las horas de vigilia, cuando camino, cuando hablo, cuando gesticulo, cuando estoy en la oficina, cuando estoy enojado, en los fugaces momentos de placer y de sexo, en los momentos cuando hay el deleite de ver las colinas, los arroyos, los árboles, los pájaros y las nubes. Pero también quiero verme cuando estoy dormido, darme cuenta de lo que sucede. ¿No desean verse a sí mismos cuando están despiertos y cuando están dormidos? Creen que lo hacen. ¿Saben lo que significa aprender de uno mismo? Quiere decir trabajar duro, observarse a diario, observar, observar y observar. Pero no un observar egocéntrico, sino solo observar como observa un pájaro o el movimiento de una nube. No pueden cambiar el movimiento de la nube, de modo que observen únicamente de esa misma manera. La cuestión no es cómo meditar, qué sistema seguir, sino qué es la meditación. El cómo solo puede producir lo que le ofrece el método,
Pero el mismo investigar sobre aquello que es la meditación abre la puerta a la meditación. El investigar no está fuera de la mente, sino dentro del movimiento de la mente misma. Al iniciar esta investigación, lo verdaderamente importante es comprender al buscador en sí mismo y no lo que él busca. Lo que él busca es la proyección de su propio anhelo, de sus propias compulsiones y deseos. Cuando se ve este hecho, toda su búsqueda cesa, lo que de por sí tiene un enorme significado. Entonces la mente ya no intenta poseer algo que esté más allá de sí misma. No hay un movimiento externo con su reacción interna, sino que al finalizar toda búsqueda hay un movimiento de la mente que no es externo ni interno. La búsqueda no termina mediante ningún acto de la voluntad, ni mediante un complejo proceso de conclusiones. Dejar de buscar exige una gran comprensión. El fin de la búsqueda es el comienzo de una mente silenciosa. La meditación no es una búsqueda, no consiste en buscar, en probar o en inspeccionar. Es una explosión y un descubrimiento. No es domesticar el cerebro para que se amolde, ni es un autoanálisis introspectivo. Por supuesto, tampoco es el entrenamiento en la concentración que incluye preferencias y rechazos. Es algo que llega con naturalidad cuando todas las aseveraciones positivas o negativas, así como todos los logros, han sido comprendidos y dejados atrás fácilmente. La meditación es el vacío total del cerebro. Lo importante es el vacío, no lo que hay en el vacío. La comprensión únicamente es posible desde el vacío. Toda virtud, no la moralidad ni la respetabilidad social, surge del vacío y es desde ese vacío desde donde llega el amor. De lo contrario no es amor. Los cimientos de la rectitud están en este vacío. El vacío es el final y el principio de todas las cosas. Mirando por la ventana a medida que Orión ascendía cada vez más alto, el cerebro estaba intensamente vivo y sensible, y la meditación se tornó en algo por completo diferente, en algo que el cerebro no podía abarcar, y por tanto se replegó sobre sí mismo y permanecía en silencio. Las horas que precedieron al amanecer y las siguientes parecían no haber existido. A medida que el sol ascendía, las montañas y las nubes retenían los primeros rayos y en medio de tanto esplendor solo había asombro. El día comenzaba y de manera extraña la meditación seguía. En la meditación no debe haber ninguna medida. La meditación no debe ser una meditación consciente, con posturas deliberadamente seleccionadas. Esta meditación debe ser totalmente inconsciente, sin saber que uno está meditando. Si uno medita deliberadamente, esa es otra forma de deseo, como cualquier otra expresión de deseo. Los objetos del deseo pueden variar. Meditar puede ser para alcanzar lo supremo, pero el motivo es el deseo de alcanzar, igual que el hombre de negocios o como el constructor de una gran catedral. Las meditaciones son movimientos sin motivo alguno, sin palabras, sin la actividad del pensamiento. Debe ser algo que no se decida deliberadamente. Solo entonces la meditación es un movimiento en el infinito, inmensurable para el hombre, sin una meta, sin un final ni un principio. Y eso genera una sorprendente acción en la vida diaria, porque entonces la vida es una y así se vuelve sagrada. Y aquello que es sagrado no puede ser jamás destruido. Matar a alguien es infame, clama al cielo, como un pájaro encerrado en una jaula. Uno nunca se da cuenta de lo sagrada que es la vida, no solo la pequeña vida de uno, sino la vida de millones de otros seres,
desde las criaturas de la naturaleza hasta los extraordinarios seres humanos. Y en la meditación que no tiene medida alguna está la verdadera acción de aquello que es lo más noble, lo más sagrado y sublime. La meditación es la atención en la cual no hay un registrar. Normalmente el cerebro suele registrarlo casi todo, el ruido, las palabras, lo registra igual que una grabadora. Ahora bien, ¿es posible que el cerebro no registre nada más que lo absolutamente necesario? ¿Por qué debería registrar un insulto? ¿Por qué? ¿Por qué debo registrar un halago? No tiene ningún sentido. ¿Por qué debería registrar cualquier herida psicológica? No tiene sentido hacerlo. Es decir, registrar solo aquello que es necesario para manejarse en la vida diaria, como un técnico, un escritor, etc., pero en lo psicológico, no registrar absolutamente nada. En la meditación no hay registro psicológico, excepto el registro de los hechos prácticos de la vida, como ir a la oficina, trabajar en una fábrica, etc. Nada más. De ahí surge un silencio total, porque el pensamiento ha llegado a su fin, excepto para funcionar cuando es absolutamente imprescindible. El tiempo ha cesado y hay un movimiento por completo diferente, un movimiento en silencio. La meditación no es una autohipnosis basada en las palabras, en el pensamiento, en la repetición o en una imagen. Toda imagen de cualquier clase debe dejarse de lado porque conduce al engaño. Lo importante es la comprensión de los hechos y no las teorías, no la búsqueda de conclusiones ni el ajustarse a ellas, ni el ambicionar visiones. Todo eso debe ser descartado. La meditación es comprender estos hechos e ir más allá de ellos. El principio de la meditación es el conocimiento propio. De otro modo, lo que se llama comúnmente meditación conduce a todas las formas de inmadurez y tonterías. La meditación sin fórmula establecida, sin causa ni razón, sin una finalidad o un propósito, es un suceso increíble. No solo es una gran explosión que purifica, sino que también es la muerte que no tiene mañana. Su pureza es devastadora. No deja rincón oculto donde el pensamiento pueda esconderse entre sus propias sombras. Su pureza es vulnerable. No es una virtud que tenga su origen en la resistencia. Es pura porque no tiene resistencia como el amor. En la meditación no hay mañana ni un discutir con la muerte. La muerte del ayer y el mañana no establece el insignificante tiempo presente. El tiempo siempre es insignificante y su destrucción es lo nuevo. La meditación es esto, no los ridículos cálculos del cerebro en busca de seguridad. La meditación es la destrucción de la seguridad. Y en la meditación hay una gran belleza. No la belleza de las cosas creadas por el hombre o por la naturaleza, sino la belleza del silencio. Este silencio es el vacío en el cual todas las cosas fluyen y existen. No hay forma de conocerlo. Ni el intelecto ni el sentimiento pueden alcanzarlo. No hay sendero para llegar a él y cualquier método es la invención de un cerebro codicioso. Todos los caminos y todos los recursos del yo calculador deben destruirse por completo. Todo avanzar o retroceder el movimiento del tiempo debe terminar, sin que haya un mañana. La meditación es destrucción. Es un peligro para aquellos que desean llevar una vida superficial, una vida de fantasía o de ficción. En primer lugar, tengo que permanecer en completa calma, sentarme cómodamente con las piernas cruzadas y totalmente quieto. Cerrar los ojos y observar si puedo dejar de mover los ojos. Los globos oculares son propensos a moverse, de modo que mantengámoslos completamente inmóviles.
Entonces, mientras estamos sentados así, muy quietos, descubramos qué hace nuestro pensamiento. Observémoslo, como observaríamos a una lagartija. Observemos el pensamiento, cómo funciona. Observemos cómo a un pensamiento le sigue otro. De esta manera empecemos a aprender a observar. Estás observando tus pensamientos. Observas cómo un pensamiento persigue otro pensamiento diciendo, este es un buen pensamiento, pero este es malo. Cuando te acuestes por la noche o mientras caminas, observa tu pensamiento. Simplemente obsérvalo, no lo corrijas, y entonces aprenderás el principio de la meditación. Bien, ahora siéntate con calma, cierra los ojos y procura que los globos oculares no se muevan en absoluto. Luego observa tus pensamientos al fin de aprender. Una vez que empieces a aprender, el aprender no tiene fin. Hay personas que se sientan en un rincón, cierran los ojos y se concentran, como estudiantes intentando concentrarse en un libro, pero eso no es meditación. La meditación es algo extraordinario si sabemos cómo realizarlo. Ante todo, hay que sentarse muy quietamente. No hay que esforzarse en estar sentado sin moverse. Uno se sienta o se acuesta quietamente, sin esfuerzo alguno. Y a partir de ahí, observan tu forma de pensar, observa lo que estás pensando. Entonces, por ejemplo, descubres que estás pensando en tus zapatos, en lo que vas a decir, en el pájaro que canta ahí fuera. Sigue esos pensamientos e investiga por qué surge cada uno de ellos. No trates de modificar lo que piensas. Mira por qué surgen determinados pensamientos en tu mente, de tal modo que sin esfuerzo empieces a comprender el sentido de cada pensamiento y de cada sentimiento. Y cuando surja un pensamiento no lo condenes. No digas que es correcto o incorrecto, ni que es bueno o malo, solo obsérvalo, de modo que empieces a tener una percepción o un darte cuenta de que estás observando cualquier tipo de pensamiento o de sentimiento. Así conocerás cada uno de tus pensamientos más secretos y recónditos, cada uno de tus motivos ocultos y cada sentimiento sin que haya distorsión alguna, sin decir que es acertado o equivocado, bueno o malo. Cuando observes, cuando investigues el pensamiento con toda seriedad, tu mente se volverá extraordinariamente sutil y sensible. No habrá ninguna parte que esté dormida. Por lo tanto, la mente estará completamente despierta. Y estos son tan solo los cimientos. En ese momento tu mente está en completa calma. Todo tu ser se torna muy silencioso. Y a partir de ahí, tú penetras en ese silencio, cada vez más hondo, más lejos. Todo ese proceso es meditación. Meditar no es estar sentado en un rincón y repetir muchas palabras, ni pensar en una imagen e iniciar una serie de descabelladas y frenéticas fantasías. Comprender el proceso total de tu pensar y de tu sentir es estar libre de todo pensamiento, de todo sentimiento, de modo que tu mente, todo tu ser, estén en calma. Eso también forma parte de la vida. Y con esa quietud puedes observar un árbol, puedes observar a la gente,
puedes observar el cielo y las estrellas. Cada pensamiento tiene un significado, y si la mente es incapaz de comprender el significado, no solo de uno o de dos pensamientos, sino de cada pensamiento a medida que surge, entonces el concentrarse meramente en una idea, en una imagen, o en un conjunto de palabras concretas, a lo cual generalmente se le llama meditación, no es más que una forma de auto-hipnosis. ¿Permaneces atento al significado de cada pensamiento, de cada reacción que suele aparecer cuando te encuentras sentado en silencio, cuando hablas o juegas? Trata de hacerlo y verás lo difícil que resulta estar atento a cada movimiento de tu propio pensar, porque los pensamientos se amontonan muy rápido unos sobre otros. Pero si quieres examinar cada pensamiento, si de verdad quieres ver el contenido, descubrirás que tus pensamientos van más despacio y entonces podrás observarlos. Este aquietamiento del pensar y el examinar cada pensamiento es el proceso de la meditación. Si profundizas en eso, descubrirás que al darte cuenta de cada pensamiento, tu mente, que ahora es como un gran almacén de pensamientos inquietos, peleándose todos entre sí, se aquieta. Permanece completamente inmóvil. Entonces no hay demandas, no hay compulsión, ni hay temor de ninguna clase. Y en esa quietud, aquello que es la verdad se manifiesta. No existe un yo que experimente la verdad, sino que al estar la mente sosegada, la verdad se manifiesta. Pero en el momento en que hay un yo, está el experimentador. Y el experimentador es solo el resultado del pensamiento. El experimentador no puede existir sin el pensamiento. Si el pensamiento surge, es que no está en silencio. Así pues, que no te esfuerces en estar silencioso. Sigue ese pensamiento hasta el final. De modo que vas hasta el final de ese pensamiento y terminas con él. No lo cargas. Y si surge otro pensamiento, entonces dices, de acuerdo, empezaré a observar de nuevo. Si quieres hacer una prueba, hazlo muy cuidadosamente. Escribe cada pensamiento que tengas en una hoja y muy pronto descubrirás que el pensamiento puede volverse ordenado, porque uno llega hasta el final de cada pensamiento, uno tras otro. Así, cuando al siguiente día te sientas quietamente, estarás de verdad sin moverte. No surgirá ningún pensamiento, porque ya habrás terminado con cada uno de ellos. Eso quiere decir que has sacado brillo a tus zapatos, has limpiado tu baño, has dejado la toalla en su lugar, y en el momento adecuado, de modo que al sentarte para meditar, no dirás, oh, se me olvidó de dejar la toalla en su lugar. Lo cual quiere decir que cada vez que algo termina, uno se sienta en quietud y puede estar perfectamente sin moverse, porque ha incorporado a su vida un extraordinario sentido del orden. Si no tenemos ese sentido del orden, no podemos permanecer en silencio. Pero si lo tenemos y la mente está de verdad sin movimiento, entonces surge una belleza auténtica y comienza el misterio de las cosas. Esa es la verdadera religión. Cuando te sientas o te acuestas muy quietamente,
tu cuerpo permanece por completo relajado. ¿Has probado alguna vez a permanecer muy, pero muy quieto? Sin forzarlo, porque en el momento en que lo fuerzas, todo se acaba. Se trata de sentarse muy quietamente con los ojos cerrados o abiertos. Si lo haces con los ojos abiertos hay algo más de distracción, porque empezarás a ver cosas. De todas maneras, después de mirar las cosas, la curva del árbol, las hojas, los arbustos, después de mirar atentamente todo eso puedes cerrar los ojos. Y a partir de ahí, no te dirás a ti mismo, ¿qué está sucediendo? Voy a ver. Primero lo miras todo, los muebles, las sillas, el jersey, la forma del árbol. Después de verlo todo, el deseo de mirar disminuye. He visto ese cielo azul y se acabó. No hace falta que vuelva a mirarlo. Por lo tanto, puedo sentarme quietamente. Cuando uno se sienta o se acuesta quietamente, la sangre fluye con mayor facilidad hacia la cabeza. No hay tensión. Por eso dicen que uno debe sentarse con las piernas cruzadas y la cabeza muy recta, porque de ese modo la sangre fluye con mayor facilidad. Si te sientas en cuclillas, es más difícil que la sangre llegue a la cabeza. De modo que siéntate o acuéstate muy quietamente, sin forzar. No estés inquieto. Obsérvalo. No digas no debo. Entonces, cuando estés sentado muy quietamente, observa tu mente. Obsérvala. No la corrijas. No digas, este pensamiento es bueno, este otro no lo es. Solo observa. Entonces verás que hay un observador y lo observado, hay una división y en el momento en que hay división existe conflicto. Puedes observar sin el observador. ¿Es posible observar sin el observador? El observador es quien dice, esto es bueno y aquello es malo. Esto me gusta y aquello no me gusta. O bien, desearía que ella no hubiera dicho esto o aquello. Me gustaría tener más comida. Observa sin el observador. Inténtalo. Esto forma parte de la meditación. Empieza con esto. Es suficiente. Si lo haces, verás qué cosa más extraordinaria sucede. Tu cuerpo se vuelve muy inteligente. Actualmente el cuerpo no es inteligente porque lo hemos estropeado. Hemos destruido la inteligencia natural que el cuerpo tiene. Si lo haces, verás que el mismo cuerpo será quien te diga, acuéstate temprano. El mismo cuerpo te lo pide. Él tiene su propia inteligencia y actividad. De igual forma, si el cuerpo pide ser perezoso, deja que lo sea. Orden en nuestra casa que carece de orden. Hay tanto desorden en nuestra vida, y sin establecer un orden completo, íntegro, la meditación no tiene ningún sentido. Si nuestra casa no está en orden, podemos sentarnos a meditar con la esperanza de conseguir el orden a través de esa meditación. Pero, ¿qué sucede cuando vivimos en desorden y meditamos? Tenemos sueños fantasiosos, ilusiones y toda clase de resultados absurdos. Pero un hombre cuerdo, inteligente, lógico, debe primero establecer orden en su vida diaria y a partir de ahí puede penetrar en las profundidades de la meditación, en su significado y belleza, en su grandeza y excelencia. Si estamos libres de esta interminable búsqueda, libres de la exigencia y el deseo de experimentar algo extraordinario, entonces podemos empezar a investigar qué es la meditación. Esa palabra, al igual que las palabras amor, muerte, belleza o felicidad, está muy manipulada.
Para comprender qué es la meditación debemos establecer las bases del recto actuar. Sin esas bases, la meditación es de hecho una forma de autohipnosis. Si no estamos libres de la ira, de los celos, de la envidia, de la codicia, de la avaricia, del odio, de la competencia y del deseo de éxito, de todas las formas morales y respetables consideradas justas, sin establecer la base correcta, sin vivir una vida cotidiana realmente libre de distorsión, de temor personal, de ansiedad, de codicia, etc., entonces la meditación tiene muy poco sentido. Es muy importante establecer esta base, de manera que uno se pregunta, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la moralidad? No digan que esta pregunta es burguesa, que no tiene sentido en una sociedad permisiva que lo permite todo. No estamos interesados en esa clase de sociedad. Nos interesa una vida por completo libre de temor, una vida que sea capaz de un amor profundo y duradero. Sin eso, la meditación se convierte en una divagación. Es lo mismo que tomar una droga, como tantos lo han hecho, para tener una experiencia extraordinaria a pesar de que sea falsa e insignificante. Los que toman drogas tienen algunas experiencias extrañas. Posiblemente vean un poco más de color. Puede que se vuelvan algo más sensibles, y gracias a la sensibilidad producida por las sustancias químicas, quizá vean las cosas sin el espacio entre el observador y lo observado. Pero cuando termina el efecto químico regresan a donde estaban anteriormente con su temor, con su tedio, o sea, regresan a la vieja rutina, de ahí que tengan que seguir tomando drogas. A menos que uno establezca las bases de la virtud, la meditación se convierte en una treta para controlar la mente, para aquietarla, para obligarla a adaptarse al modelo de un sistema que dice: haga estas cosas y obtendrá una gran recompensa. Pero una mente así, haga lo que haga con todos los métodos y los sistemas que se ofrecen, seguirá siendo pequeña, mezquina, condicionada y por tanto sin valor. Tenemos que averiguar qué es la virtud, qué es el recto actuar. ¿Es nuestro actuar el resultado del condicionamiento ambiental, de una sociedad, de una cultura en la cual hemos crecido y de acuerdo con la cual actuamos? ¿Es eso virtud o la virtud consiste en estar libres de la moralidad social de codicia, de envidia y todas esas cosas, lo cual se considera altamente respetable? ¿Puede la virtud cultivarse? Y si puede cultivarse, ¿no se convertirá entonces en algo mecánico y por tanto dejará de ser por completo virtud? La virtud es algo vivo, que fluye, que se renueva constantemente a sí misma. No puede cultivarse por medio del tiempo. Es como sugerir que uno cultive la humildad. ¿Es posible cultivar la humildad? Únicamente el hombre vanidoso cultiva la humildad. Y no importa lo que cultive, seguirá siendo vanidoso. Pero si vemos con mucha claridad la naturaleza de la vanidad y el orgullo, en el mismo acto de verlo hay liberación de la vanidad y el orgullo. Ese es un acto de humildad. Cuando vemos esto con claridad, entonces podemos proceder a descubrir lo que es la meditación. Si no podemos hacerlo con toda intensidad, de la forma más seria y definitiva, no solo durante 1 o 2 días y después dejarlo, entonces, por favor, no hablemos de meditación. Comprender lo que es la meditación es una de las cosas más extraordinarias, pero no es posible comprenderla a menos que uno no haya terminado con la búsqueda, con el avanzar a tientas, con el deseo, con el aferrarse ávidamente a algo que consideramos la verdad, porque solo es nuestra propia proyección. La meditación no puede darse a menos que cese toda demanda de experiencia, a menos que comprendamos la confusión en la que vivimos y el desorden de nuestra propia vida. Del darnos cuenta de ese desorden, surge el orden, un orden que no es un proyecto establecido. Cuando uno hace todo eso,
que en sí mismo es meditación, entonces podemos preguntar no solamente qué es meditación, sino también lo que no es meditación, porque en la negación de lo que es falso está la verdad. La meditación nunca es el control del cuerpo. No existe una división real entre el organismo y la mente. El cerebro, el sistema nervioso y lo que llamamos mente son una sola cosa indivisible, y el acto natural de la meditación es el que genera el movimiento armónico del conjunto. Separar el cuerpo de la mente y controlar el cuerpo mediante decisiones intelectuales es dar origen a la contradicción, de la cual surgen varias formas de lucha, conflicto y resistencia. Toda decisión de controlar, incluso la de estar atento, solo engendra más resistencia. Meditar es comprender las divisiones que origina el tomar decisiones. La libertad no es el acto de tomar decisiones, sino un acto de percepción. Ver es actuar, no es evaluar lo que vemos y luego actuar. Después de todo, la voluntad es deseo con todas sus contradicciones. Cuando un deseo asume la autoridad sobre otro, ese deseo se convierte en voluntad, y en eso hay inevitable división. Meditar consiste en comprender el deseo, no que un deseo prevalezca sobre otro. El deseo es el movimiento de la sensación que se convierte en placer y temor, lo cual es sustentado por el constante pensamiento, dando vida uno a otro. La meditación es en realidad vaciar por completo la mente. Entonces solo hay el funcionamiento del cuerpo, únicamente está la actividad del organismo y nada más, y el pensamiento funciona sin identificarse con el yo y el no yo. El pensamiento es mecánico igual que el organismo, pero lo que genera el conflicto es el pensamiento cuando se identifica con una de sus partes, la cual se convierte en el yo y las varias divisiones de ese yo. No necesitamos el yo en ningún momento, solo está el cuerpo, y la libertad de la mente únicamente puede darse cuando el pensamiento no cultiva el yo. Así que no hay ningún yo que comprender, solo hay la comprensión del pensamiento que crea el yo. Cuando únicamente existe el organismo sin el yo, o sea, la percepción, tanto la visual como la no visual, jamás será una percepción distorsionada. Solo se ve lo que es, y esa misma percepción va más allá de lo que es. El vaciar la mente no es una actividad del pensamiento ni un proceso intelectual. El continuo ver lo que es, sin ningún tipo de distorsión, vacía la mente de forma natural de cualquier pensamiento, y sin embargo esa misma mente puede utilizar el pensamiento cuando es necesario. El pensamiento es mecánico y la meditación no lo es. La mente tan solo puede comprender el presente si no compara, si no juzga. El deseo de alterar o condenar el presente sin haberlo comprendido da continuidad al pasado. Solo hay renovación cuando comprendemos sin distorsión alguna el pasado que se refleja en el espejo del presente. Llamamos conocimiento al acumular recuerdos. Con esta carga, con las cicatrices de la experiencia, el pensamiento siempre está interpretando el presente, y así da continuidad a sus propias cicatrices y condicionamiento. Esta continuidad nos ata al tiempo, y por eso no puede haber renacimiento ni renovación. Si uno ha vivido una experiencia con plenitud, completamente, esa experiencia no deja una huella. Tan solo las experiencias incompletas dejan una marca y dan continuidad a los recuerdos en forma de auto-identificación. Consideramos el presente como un medio para un fin, de modo que el presente pierde su inmenso significado. El presente es lo eterno, pero una mente que se basa en el tiempo, que depende del tiempo. ¿Cómo puede comprender lo que está más allá de toda dependencia, de todo valor? ¿Comprender lo que es eterno? A medida que surja cada experiencia, vívela de la manera más completa y profunda posible. Examínala, considérala en toda su amplitud y profundidad.
Date cuenta del dolor y el placer que implica, de tus propios juicios e identificaciones. Únicamente cuando vives la experiencia de forma completa hay renovación. Debemos ser capaces de vivir las 4 estaciones en un solo día. Estar tremendamente atentos, experimentar, comprender y liberarnos de las acumulaciones diarias. Al final de cada día, la mente-corazón debe vaciarse de sus placeres y dolores acumulados. Acumulamos tanto de forma consciente como inconsciente. Es relativamente fácil descartar lo que ha sido acumulado de manera consciente, pero es más difícil para el pensamiento liberarse de las acumulaciones inconscientes del pasado, de las experiencias incompletas con sus recuerdos reiterativos. El pensamiento-sentimiento se aferra tan tenazmente a lo que ha acumulado porque tiene miedo de sentirse inseguro. La meditación es renovación, es morir cada día al pasado. Es una intensa y pasiva atención que elimina el deseo de continuidad, de llegar a ser. Mientras la mente-corazón se proteja a sí misma, habrá continuidad sin renovación. Tan solo cuando la mente deja de funcionar hay creación. No conviertas la meditación en un asunto complicado. En realidad la meditación es muy sencilla, y por ser muy sencilla es muy sutil. La mente perderá esa sutileza si se acerca a ella con todo tipo de ideas extravagantes y románticas. En realidad la meditación es profundizar en lo desconocido, y por tanto lo conocido, los recuerdos, la experiencia, el conocimiento que se ha adquirido durante el día o durante miles de días deben cesar, porque solo una mente libre puede profundizar en el corazón mismo de lo inmensurable. Así que la meditación es tanto el profundizar como terminar con el ayer. Terminar con el ayer y profundizar en lo desconocido no es un doble proceso, ni tampoco es el interminable corredor de los opuestos. El problema surge cuando nos preguntamos cómo terminar con el ayer. De hecho, no hay ningún cómo. El cómo implica un método, un sistema, y este mismo método o sistema es el que condiciona la mente. La libertad es necesaria, no el cómo ser libres. El cómo ser libres solo nos esclaviza. El pasado se basa en la imitación, en la conformidad y en la obediencia a un principio o un ideal. Esa es la esencia del pasado, que se repite siempre en el presente y genera el futuro. El pensamiento está atrapado en este círculo vicioso porque el pensamiento es el pasado, y cuando uno se pregunta cómo liberarse del pasado, el pensamiento vuelve a construir la telaraña del tiempo. Para ver la verdad de esto, tiene que haber libertad, no al final, sino desde el mismo principio. ¿Cuándo creemos que estamos despiertos? Cuando nuestra mente consciente está funcionando, ¿verdad? O sea, la mente está funcionando todos los días y decimos que estamos despiertos cuando vemos que funciona. Uno está despierto cuando trabaja, cuando estudia, cuando sube a un tranvía o un autobús, cuando imita, cuando regaña a alguien, cuando es ambicioso, cuando disfruta del sexo o cualquier otra cosa. Es decir, durante el día creemos que estamos despiertos y cuando dormimos creemos que estamos en un estado en el que la mente está dormida. Mejor dicho, la hemos puesto a dormir. Ahora bien, ¿en algún momento está la mente dormida? ¿Alguna vez descansa? La mente es tanto el consciente como el inconsciente. La conciencia abarca muy poca cosa. Lo que llamamos el consciente es muy superficial. Pero hay una parte que nos atemoriza, que está oculta y por descubrir, que está debajo de la parte consciente, la cual es el inconsciente. Y nuestra mente es tanto el consciente como el inconsciente. La mente consciente es estimulada, activada, conducida o retenida por el inconsciente. Uno puede pensar que externamente es una persona muy pacífica, que no es ambicioso,
pero por dentro, en lo profundo, sigue la dolorosa ira en el corazón, con sus demandas, sus intereses, sus deseos y motivos. El inconsciente es el depósito de todo el pasado de la humanidad, no solo su pasado, sino el de tu padre, el de tus antepasados, el de tu nación, el de todos los seres humanos, el de las tradiciones raciales y los prejuicios de tu casta. Todo esto está contenido en el inconsciente. Durante el día, la mente consciente se ocupa de cosas triviales y decimos que estamos despiertos cuando atendemos esas trivialidades. Al dormirse, la mente sigue estando activa, está todavía pensando en los problemas del día que tienen relación o están vinculados con el inconsciente, y cuando el inconsciente quiere aportar alguna idea o sugerencia a la mente consciente, la cual ha sido capaz de encontrar la solución durante el día, entonces es cuando soñamos. O sea, al estar la mente consciente ocupada todo el día, no puede recibir nuevas impresiones, nuevas sugerencias, nuevas insinuaciones. Está demasiado ocupada, y cuando se duerme, el inconsciente aprovecha para proyectar sus impresiones en la mente consciente que está semiactiva. De modo que cuando se despierta dice que ha soñado, y entonces la mente consciente empieza a interpretar ese sueño y cree que ha tenido una experiencia maravillosa. Así pues, mientras no te des cuenta de forma consciente, en el momento, durante el tiempo que estás despierto, si mientras estás despierto no te das cuenta de las sugerencias del inconsciente, si no estás receptivo a cada impresión o a cada insinuación del inconsciente, entonces seguirás soñando. Seguirás teniendo un conflicto entre el consciente y el inconsciente. Todos estos hechos son muy sencillos. Si te observas a ti mismo, a tus propios pensamientos, a tus actividades diarias, si eres consciente de ellas, verás que este proceso es realmente lo que está sucediendo. No hay nada misterioso aquí. Todo el proceso, el inconsciente, el consciente, las insinuaciones, las sugerencias, las impresiones y la interpretación de todos esos impulsos por el consciente, todo eso es tu ser, eso eres tú. Si no estás receptivo, si la mente no está receptiva a todo el proceso y solo se ocupa de una parte, es evidente que soñará, porque los sueños son las impresiones y las proyecciones del inconsciente. De modo que esta lucha constante entre el consciente y el inconsciente se debe a que el consciente nunca puede competir plenamente con el inconsciente. Y el consciente intenta interpretar cada impresión de acuerdo con ciertas exigencias, actividades y resultados. Solo cuando empecemos a comprender este proceso total de nuestro ser, el estado real en el cual nos encontramos, solo entonces hay la posibilidad de ser una persona equilibrada. Con toda seguridad, ese es el principio de la meditación, ¿no es así? La meditación no es la mera concentración en alguna idea, en alguna imagen o el deseo de ser algo. Eso es inmaduro, infantil. No es meditación. La meditación es la comprensión total de este proceso, de observar, de darse cuenta de las respuestas del pensamiento condicionado en cada uno de los retos, de manera que la mente permanece atenta a su contenido, a su actividad, a sus búsquedas, a sus motivos ocultos. Así, a través de ese constante darse cuenta, sin elección hay libertad, hay equilibrio. Todo este proceso es meditación. Una mente capaz de observar sin elección, de ver las cosas como son, sin intentar e interpretarlas, sin deformarlas, una mente así sabrá a través del darse cuenta lo que es la paz. Será capaz de permanecer realmente en silencio. Solo entonces, en ese silencio, aquello que es, se manifestará. Sin embargo, la mente que está buscando un resultado nunca encontrará la verdad. La meditación es la comprensión, como un hecho, de toda la actividad del pensamiento que origina el yo, el ego. No obstante, el pensamiento trata de comprender la imagen que ha generado
como si ese yo fuese algo permanente. Este yo se divide de nuevo a sí mismo en el superior e inferior, y esa división produce conflicto, confusión y desdicha. El conocimiento del yo es una cosa y la comprensión de cómo se origina el yo es otra muy distinta. Una presupone la existencia del yo como una entidad permanente, la otra, por medio de la observación, aprende cómo el pensamiento crea el yo. Por tanto, la comprensión del pensamiento, sus formas y sutilezas, sus actividades y divisiones, es el principio de la meditación. Pero si uno considera el yo como una entidad permanente, estará estudiando un yo que no existe, porque el yo no es más que una serie de recuerdos, de palabras y experiencias. De modo que el conocimiento propio no es conocer al yo, sino ver cómo el yo ha sido creado y cómo contribuye a la fragmentación de la vida. Uno debe ver muy claramente esta equivocación. No hay un yo permanente del que podamos aprender, pero aprender las formas del pensamiento y sus actividades es disipar la actividad egocéntrica. Esto es la base de la meditación. Sin comprenderlo de manera profunda y radical, la meditación se vuelve meramente un juego para tontos, con sus pequeñas visiones absurdas, sus experiencias fantasiosas y el daño que ocasiona el poder. Esta base implica darse cuenta, observar lo que es sin elección, para ver sin prejuicios, sin control, sin decisión alguna, lo que está sucediendo realmente, tanto en lo externo como en lo interno. Esta atención es acción que en sí misma no es algo separado, porque la vida es acción. Uno no necesita ser un activista, lo que seguiría siendo una fragmentación de la vida. Si verdaderamente estamos interesados en la acción total y no en la fragmentaria, entonces la acción total viene con la atención total, lo cual significa ver realmente lo que es, tanto interna como externamente, y este mismo ver es el actuar. La meditación es una de las artes más grandes de la vida, quizás la más grande, y no es posible aprenderla de nadie, en eso consiste su belleza. No tiene técnica y por tanto tampoco autoridad. Cuando uno aprende a conocerse, a verse a sí mismo, observa su forma de caminar, de comer, de hablar, la murmuración, el odio, los celos. Si se da cuenta de todo eso que sucede dentro de uno sin elección alguna, eso forma parte de la meditación. Así pues, la meditación puede darse mientras uno viaja en autobús, cuando camina por los bosques repletos de luces y sombras, cuando escucha el canto de los pájaros o mira el rostro de su esposa o el de su hijo. Si practicamos un método, es que seguimos viviendo dentro de un espacio muy pequeño que el pensamiento ha creado, el cual es el ego, el yo, y necesitamos practicar y progresar. Ese espacio está lleno de conflicto, lleno de sus propios logros y fracasos. Una mente así no puede estar nunca en silencio, haga lo que haga. La meditación es comprender el placer y el deseo, es comprender sin reprimir, sin la verbalización o racionalización intelectual. Es comprender el proceso completo de la conciencia, en el cual vivimos diariamente con toda su confusión y su sufrimiento. Eso es meditación. No hay otra meditación que la meditación de la vida diaria. ¿Cómo actuamos, pensamos o sentimos? Desde esa comprensión surge el silencio. Solo en el silencio puede existir el amor. La cualidad del amor no nace del deseo, del conflicto, ni de todo ese horror y tortura. Surge cuando se comprende el tiempo, el espacio, el deseo y el placer. Solo entonces se ve que el amor no es deseo ni placer. Esa mente inocente puede resolver todos los problemas y todos los retos que encuentre. Se da perfectamente cuenta de todos los problemas del hombre y se vuelve inmensurable. Para una mente así no hay tiempo ni muerte. Para que la mente tenga esa capacidad, uno tiene que terminar con el sufrimiento.
y el fin del sufrimiento es el principio de la sabiduría. La meditación pone fin a la separación, no por ningún acto de la voluntad o el deseo, ni por la búsqueda de placer en las cosas que no se han saboreado todavía. La meditación no está separada de la vida, es la esencia misma de la vida. La meditación no es algo diferente de la vida cotidiana, no es retirarse a un rincón en una habitación para meditar durante 10 minutos, para luego salir y seguir siendo un carnicero, tan metafóricamente como de hecho. La meditación es una de las cosas más serias. La meditación no es un truco del pensamiento, es ver la inutilidad del pensamiento y la limitación del intelecto. El intelecto y el pensamiento son necesarios en la actividad de todo lo mecánico, pero el intelecto es una percepción parcial del todo y la meditación es ver el todo. El intelecto puede funcionar solo en el campo de lo conocido, por eso la vida se convierte en una rutina monótona, de la cual intentamos escaparnos por medio de sublevaciones y revoluciones, para luego caer de nuevo en otro campo de lo conocido. Esta modificación no es cambio en absoluto, porque es un producto del pensamiento que siempre pertenece a lo viejo. La meditación es desconectarse de lo conocido. Únicamente hay una liberación, la liberación de lo conocido, y la belleza y el amor residen en esta liberación. La meditación es uno de los aspectos más importantes de la vida. No el cómo meditar, ni la meditación según un sistema o la práctica de la meditación, sino más bien lo que la meditación es en sí misma. Si uno mismo con toda seriedad puede descubrir el significado, la necesidad y la importancia de la meditación, entonces descartará todos los sistemas, métodos, gurús, así como todas las demás cosas peculiares que van incluidas en el tipo oriental de meditación. Es muy importante descubrir uno mismo lo que es realmente, no de acuerdo con las teorías, las aseveraciones y experiencias de psicólogos, filósofos y gurús, sino investigando toda la naturaleza y el movimiento de uno mismo, para ver lo que realmente uno es. Parece que seamos incapaces de comprender la enorme importancia de ver lo que somos como un hecho, como si nos estuviéramos viendo psicológicamente en un espejo, y de ese modo producir una transformación en la estructura de uno mismo. Cuando uno de forma radical y profunda produce una transformación o mutación semejante, entonces esa mutación afecta a toda la conciencia del hombre. Este es un hecho incuestionable, una realidad. Por eso es de suma importancia provocar una transformación radical si uno es realmente serio, si uno está preocupado por el mundo tal como es, con toda su tremenda desdicha, confusión e inseguridad, con todas las divisiones religiosas, con sus guerras, gastando sumas enormes para prepararse para la guerra, para matar a la gente en nombre de la nación, etc. Para ver lo que realmente uno es, resulta vital que haya libertad. Liberación de todo el contenido de nuestra conciencia, siendo el contenido de la conciencia todas las cosas acumuladas por el pensamiento. Liberación del contenido de la propia conciencia de los enojos y la brutalidad, del orgullo y la arrogancia. Liberarse de todas estas cosas en las que estamos atrapados es meditación. El mismo ver lo que uno es constituye el principio de la transformación. La meditación implica el fin de toda lucha, de todo conflicto interno y por tanto externo. En realidad no existe lo interno o externo. Es como el mar con su flujo y reflujo. Cuando uno descubre lo que realmente es, se pregunta,
¿Es el observador uno mismo, psicológicamente hablando, diferente de lo que observa? Si estoy enojado, soy codicioso, violento, ¿soy diferente del observado, o sea, del enfado, de la codicia, de la violencia? ¿Soy diferente? Es obvio que no. Cuando estoy enojado no hay un yo que esté enojado, solo hay enojo. Así que el enojo soy yo, el observador es lo observado. La división se elimina por completo. El observador es lo observado y consecuentemente el conflicto termina. Las palabras tú y yo separan. Esa división en este extraño silencio y quietud no existe. La meditación es realmente muy simple. Nosotros la complicamos. Tejemos una red de ideas en torno a ella, de lo que es y lo que no es. Pero no es ninguna de estas cosas. Debido a que es tan sumamente simple, nos elude. Debido a que nuestras mentes son tan complicadas, se fundamentan en el tiempo, y el tiempo las desgasta. Y esta mente dicta la actividad del corazón y entonces empiezan las dificultades. Pero la meditación emerge de manera natural, con extraordinaria facilidad. Cuando se camina sobre la arena, se mira por la ventana o se ven esas maravillosas colinas quemadas por el sol del último verano. ¿Por qué somos unos seres humanos tan atormentados, con lágrimas en los ojos y risa falsa en los labios? Si pudiéramos caminar solos entre aquellas colinas en los bosques o a lo largo de los extensos arenales blancos y descoloridos, en esa soledad sabríamos lo que es la meditación. El éxtasis de la soledad viene cuando no nos asusta estar solos, cuando no pertenecemos a este mundo o no estamos apegados a nada. Entonces, como el amanecer de esta mañana, viene silenciosamente y traza un sendero dorado en la quietud misma, la cual era en el principio, es ahora y ahí estará siempre. La meditación no es un medio para obtener un resultado, para producir un estado que ha sido o que podría ser. Si la meditación lleva una intención, quizá uno obtenga el resultado que desea, pero entonces no es meditación, solo es la realización del deseo, y el deseo nunca está satisfecho. La comprensión del deseo, sin tratar de detenerlo ni de sustentarlo, es el principio y el final de la meditación. Pero hay algo más allá de esto. Es extraño cómo persiste el meditador. Trata de continuar, se convierte en el observador, en el experimentador, en un mecanismo que almacena, en recuerdos, en el que evalúa, acumula o rechaza. Cuando la meditación es obra del meditador, únicamente fortalece al meditador, al experimentador. La quietud de la mente es la ausencia del experimentador, del observador que se da cuenta de que está en silencio. Cuando la mente está de verdad en silencio, existe el estado de percepción total. Uno puede fijarse con atención en muchas cosas, puede tantear, buscar, inquirir, pero estas son las actividades del deseo, de la voluntad, el reconocimiento y el logro. Aquello que siempre está atento no es ni el deseo ni el producto del deseo. El deseo engendra el conflicto de la dualidad y el conflicto es oscuridad. La meditación es un movimiento en la atención. La atención no es un logro porque no es personal. El elemento personal surge solo cuando está el observador como centro desde el cual se concentra o domina.
Por eso todo logro es fragmentario y limitado. La atención no tiene linderos ni fronteras que cruzar. La atención es claridad, está más allá de todo pensamiento. El pensamiento, debido a que tiene sus raíces en el pasado muerto, nunca puede conducir a la claridad. Por tanto, el pensar es una acción en la oscuridad. Darse cuenta de esto es estar atento, pero el darse cuenta no es un método que conduce a la atención, porque una atención así estaría dentro del campo del pensamiento, y uno podría controlarla o modificarla. Darse cuenta de esta falta de atención es atención. La meditación no es un proceso intelectual, lo cual significaría que aún se halla dentro del área del pensamiento. La meditación es estar libre del pensamiento, y es un movimiento en el éxtasis de la verdad. La meditación solo tiene significado cuando se comprende al meditador, al practicar lo que llamamos meditación. El meditador está separado de la meditación. ¿Por qué existe esta diferencia, esta separación entre ambos? ¿Es inevitable o es necesario poner fin a esa separación? Sin comprender realmente la verdad o la falsedad de esta aparente división, los resultados de la llamada meditación son semejantes a los que pueden producirse por medio de cualquier tranquilizante que se tome para aquietar la mente. Si nuestro propósito es dominar el pensamiento, entonces servirá cualquier sistema o droga que produzca el efecto deseado. Pero tú eliminas de un plumazo todos los ejercicios de yoga, los sistemas tradicionales de meditación que se han practicado y recomendado a lo largo de los siglos los innumerables santos y ascetas. ¿Cómo pueden estar todos ellos equivocados? ¿Pero por qué no pueden estar todos ellos equivocados? ¿Por qué esta credulidad? ¿Acaso un escepticismo atemperado no ayuda a entender todo este problema de la meditación? Si aceptas lo que dicen es porque estás deseando obtener resultados, tener éxito, quieres llegar. Para comprender qué es la meditación debes dudar, investigar. La mera aceptación destruye la posibilidad de investigar. Tienes que ver por ti mismo lo falso como falso y lo verdadero en lo falso y la verdad como verdad. Pero nadie puede instruirte en esto. La meditación es el camino de la vida, forma parte de la existencia diaria, y la plenitud y la belleza de la vida solo se pueden comprender a través de la meditación. Sin comprender toda la complejidad de la vida y las reacciones cotidianas momento a momento, la meditación se convierte en un proceso de autohipnosis. La meditación del corazón es la comprensión de los problemas diarios. No puede ir muy lejos si no empiezas desde muy cerca. No es que primero debamos asentar los cimientos necesarios para luego construir, o primero liberarnos de la envidia y luego llegar. En el principio mismo está el final. No hay que cubrir ninguna distancia, ni escalar, no hay punto a donde llegar. La meditación en sí misma es intemporal, no es un medio para llegar a un estado intemporal. Ella es sin principio ni fin. Pero todo eso son solo palabras, y lo seguirán siendo mientras no investigues y comprendas por ti mismo la verdad y la falsedad del meditador. El meditador es el que censura, el que observa, el que hace el esfuerzo correcto o erróneo. Es el centro y desde allí teje la red del pensamiento. Pero el pensamiento mismo es el que lo ha creado. Es el pensamiento el que ha establecido esa separación entre el pensador y el pensamiento. Si esa división no termina, la llamada meditación solo reforzará el centro,
al experimentador que se considera a sí mismo separado de la experiencia. El experimentador siempre desea más experiencia y cada experiencia refuerza la acumulación de experiencias pasadas, lo que a su vez dicta, moldea la experiencia actual. De esa manera la mente se condiciona a sí misma. Por tanto, la experiencia y el conocimiento no son los factores liberadores que supuestamente parecen ser. La meditación no es obra de la mente, es el silencio total de la mente, donde no está el centro de la experiencia, del conocimiento o el pensamiento. La meditación es atención completa, sin un objeto en el que el pensamiento se concentre. Es una acción muy importante en la vida. Tal vez es la acción que mayor y más profundo significado tiene. No ser capaz de meditar es no ser capaz de ver la luz del sol, las oscuras sombras, las aguas centelleantes y la tierna hoja. Pero qué pocos ven estas cosas. La meditación no tiene nada que ofrecer. Uno no puede ir a ella suplicando con las manos juntas. Ella no nos salvará de ningún dolor. Solo hace que las cosas resulten extremadamente claras y sencillas. Pero para percibir esta sencillez, la mente debe liberarse, sin ninguna causa o motivo, de todas las cosas que ha ido acumulando por medio de causa y motivo. Esto es todo lo concerniente a la meditación. La meditación es la depuración de lo conocido. Perseguir lo conocido de diferentes maneras es un juego de autoengaño, y entonces el meditador es el que sabe. No existe el simple acto de la meditación. El meditador solo puede actuar en el campo de lo conocido, pero debe dejar de actuar para que lo conocido sea. Lo incognoscible no le invita a uno y uno no puede invitarlo. Viene y se va como el viento. Al viento tampoco es posible capturarlo, ni almacenarlo para beneficio propio. No tiene valor utilitario, pero sin él la vida estará inmensamente vacía. El meditador es la meditación. Comprender al meditador es meditación. El meditador tiene que cesar, pero comprendiéndolo, no reprimiendo ni aniquilando el pensamiento. Es decir, comprenderse a sí mismo es comprender la actividad del pensamiento, siendo el pensamiento la actividad del cerebro en busca de seguridad y todo eso. De forma que el meditador pregunta, ¿puede el cerebro aquietarse por completo? O sea, ¿puede el pensamiento estar en silencio y sin embargo funcionar a partir de este silencio y no como un fin en sí mismo? Es probable que todo esto sea demasiado complicado, pero realmente es muy simple. Si nuestra meditación es solo un asunto personal, algo que disfrutamos personalmente, entonces no es meditación. La meditación implica un completo cambio radical de la mente y el corazón. Y eso solo es posible cuando existe esta extraordinaria sensación de silencio interior. Y tan solo ese silencio es lo que da origen a una mente religiosa. Una mente así sabe lo que es sagrado. Una mente meditativa está en silencio. Ese no es el silencio que el pensamiento concibe. No es el silencio de una tarde apacible. Es el silencio que sobreviene cuando el pensamiento con todas sus imágenes, sus palabras y percepciones ha cesado por completo. Esta mente meditativa es la mente religiosa. Religiosa en un sentido que nada tiene que ver con las iglesias, los templos o los cánticos. La mente religiosa es la explosión del amor y este amor no conoce la división. Para él lo lejano está cerca, no es lo uno o lo muchos, sino un estado en el que cesa toda división.
No caben las palabras. Desde este silencio y solo desde él actúa la mente meditativa. La meditación de una mente que está en completo silencio es la bendición que el ser humano siempre ha buscado. Este silencio abarca todas las cualidades del silencio. Está el extraño silencio que reina en un templo vacío o en una iglesia de algún lugar recóndito, lejos del ruido de turistas o fieles. Y está el pesado silencio que yace sobre el agua y que forma parte de aquello que está fuera del silencio de la mente. La mente meditativa contiene todas estas variedades, cambios y movimientos del silencio. Este silencio es la mente, la verdadera mente religiosa, y el silencio de los dioses es el silencio de la tierra. La mente meditativa fluye en ese silencio, y el amor es la forma como se expresa. No hay secuencia en la meditación, no hay una continuidad porque esta implica que lleva consigo tiempo, espacio y acción. Toda nuestra actividad psicológica está dentro del campo del tiempo y el espacio, y desde ahí surge la acción que siempre resulta incompleta. Nuestra mente está condicionada para aceptar el tiempo y el espacio, de aquí hasta allí, la continuidad de esto y aquello, es lo que constituye la secuencia del tiempo. En ese movimiento la acción producirá contradicción y por consiguiente conflicto. Esta es nuestra vida. Ahora bien, ¿puede alguna vez la acción estar libre del tiempo de modo que no haya remordimientos ni expectativas? ¿Que la acción no se proyecte hacia adelante o hacia atrás? Ver es actuar. No se da primero el comprender y luego el actuar, sino más bien un ver que en sí mismo es la acción. En esto no existe el elemento del tiempo, de modo que la mente está siempre libre. El tiempo y el espacio son la vía del pensamiento, el cual concibe y nutre al ego, al yo y al no yo, con todas sus exigencias de realización, su resistencia y su temor de ser lastimado. La meditación derriba las fronteras de la conciencia, desbarata el mecanismo del pensamiento y los sentimientos que éste activa. La meditación que está atrapada en un método, en un sistema de recompensas y promesas, mutila y somete la energía. La meditación consiste en liberar energía en abundancia, y el control, la disciplina y la represión corrompen la pureza de esa energía. La meditación es la llama que arde intensamente sin dejar ceniza alguna. Las palabras, los sentimientos, los pensamientos siempre dejan cenizas, y el mundo vive de cenizas. La meditación es un riesgo porque lo destruye todo. No deja absolutamente nada, ni siquiera el susurro de un deseo. Y en este vasto e insondable vacío hay creación y amor. El tiempo ha generado la conciencia con su contenido, y esta conciencia es la cultura del tiempo. Su contenido es la conciencia, y sin él la conciencia tal como la conocemos no existe, no hay nada. En esa conciencia movemos las pequeñas piezas de un lado a otro. Según las presiones de la razón y las circunstancias, pero siempre en el mismo campo de la angustia, el dolor y el conocimiento. Este movimiento es tiempo, es pensamiento y es medida. Es un absurdo jugar al escondite con uno mismo. Este movimiento es la sombra y la fuerza del pensamiento, es el pasado y el futuro del pensamiento. El pensamiento no puede retener este instante, porque este instante no forma parte del tiempo. Este instante es el fin del tiempo. El tiempo se ha detenido en ese momento. No hay movimiento en ese momento, y por eso ese instante no tiene relación con otro instante. No tiene causa, y en consecuencia no tiene ni principio ni fin. La conciencia no puede contenerlo.
En ese instante de la nada, todo es. Meditar es vaciar la conciencia de su contenido. Es trascender el tiempo. El tiempo es la distancia que el pensamiento recorre en la concepción de sus deseos, y este viaje se realiza siempre a lo largo de la vieja carretera, recubierta cada vez con una nueva capa de asfalto, pero siempre es el mismo camino que no conduce a ninguna parte, salvo al sufrimiento y a la tristeza. La verdad deja de ser una abstracción solo cuando la mente trasciende el tiempo. Entonces la dicha no es una idea derivada del placer, sino una realidad que no es verbal. El silencio de la verdad adviene cuando la mente se vacía del tiempo. El ver es hacer, y por tanto entre el ver y el hacer no hay separación. En el intervalo entre el ver y el hacer nace en el conflicto la desdicha y la confusión. Aquello que está fuera del tiempo es lo eterno. La meditación es siempre nueva, no tiene el toque del pasado porque no tiene continuidad. Es como la luz de una vela que se ha apagado y que se ha vuelto a encender. La nueva luz no es la antigua, aunque la vela sea la misma. La meditación tiene continuidad solo cuando el pensamiento le da color, forma y una meta. La meta y el significado de la meditación otorgados por el pensamiento se vuelven la esclavitud dependiente del tiempo. Pero la meditación que no ha sido tocada por el pensamiento tiene su propio movimiento, que no es del tiempo. El tiempo implica lo viejo y lo nuevo como un movimiento desde las raíces del ayer hasta el fluir del mañana. Pero la meditación es un florecimiento completamente diferente. No es el resultado de la experiencia de ayer, y por eso no tiene raíces en el tiempo. Tiene una continuidad, la cual no es del tiempo. La palabra continuidad en la meditación es engañosa, porque lo que fue, el ayer, no se da hoy. La meditación de hoy es un nuevo despertar, un nuevo florecimiento de la belleza de la bondad. Solo hasta aquí podemos llegar verbalmente. Lo que está más allá no se puede expresar con palabras, porque la palabra nunca es la cosa. Hasta ahora podemos describir, explicar, pero ni las palabras ni las explicaciones pueden abrir la puerta. Únicamente abrirán la puerta la atención y el ser consciente, el darnos cuenta de cómo hablamos, qué decimos, cómo caminamos, qué pensamos. Es como limpiar una habitación y mantenerla ordenada. Tener la habitación ordenada es importante en un sentido, pero en otro no tiene ninguna importancia. La habitación debe estar ordenada, pero el orden no abrirá la puerta o la ventana. Tampoco abrirá la puerta su voluntad o su deseo. No es posible invitar a lo otro. Todo lo que uno puede hacer es mantener la habitación ordenada, lo cual es ser virtuoso en sí, no por lo que ella puede aportar. Sea sensato, racional y ordenado. A lo mejor entonces, si tienes suerte, se abrirá la ventana y la brisa entrará. O puede que no. Todo depende del estado de su mente, y ese estado de la mente solo puede ser comprendido por uno mismo, observándolo, sin tratar de moldearlo, de tomar partido, de oponerse, de estar o no de acuerdo, de justificar, de condenar y de juzgar. Lo cual significa observarlo sin elección alguna. Si observa sin elección alguna, quizá la puerta se abra y conocerás lo que es esa dimensión en la cual no hay ni conflicto ni tiempo. La libertad es ser una luz para sí mismo.
Entonces la libertad no es una abstracción, no es una cosa recordada por el pensamiento. La verdadera libertad es estar libre de la dependencia, el apego y el anhelo de experiencias. Estar libre de toda la estructura misma del pensamiento es ser una luz para sí mismo. Desde esa luz sale toda acción y por tanto jamás es contradictoria. La contradicción solo existe cuando esa ley, esa luz se separa de la acción, cuando el actor está separado de la acción. El ideal, la norma, es el estéril movimiento del pensar, y no puede coexistir con esta luz, el uno niega al otro. Esta luz, esta ley, se mantiene distante de uno, porque donde hay un observador no está esta luz y este amor. La estructura del observador está creada por el pensamiento, que nunca es nuevo, nunca es libre. No hay un cómo, no hay sistema ni práctica alguna, solo está el ver, que es el hacer. Uno tiene que observar, no a través de los ojos de otra persona, porque esa luz, esa ley no es ni suya ni de otra persona. Únicamente hay luz y eso es amor. ¿Cómo disiparé esta continua y constante oscuridad? Eso es lo único que importa, porque mientras exista esa oscuridad, generaré permanente división. ¿Cómo puede ver? Es un pez que se muerde la cola. Solo puedo disipar la oscuridad a través de la percepción interna, y no puedo tener esa percepción interna basándome en el esfuerzo de la voluntad, de manera que me quedo sin nada. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es percibir la oscuridad, percibir el pensamiento que está generando la oscuridad, y ver que el yo es el origen de esta oscuridad. ¿Por qué no puedo ver eso? ¿Por qué no puedo verlo ni siquiera lógicamente?